cuando, ¿verdad? Cuando aprendemos algunos miedos con nuestros padres que perduran hasta hoy. Hubo varios ejemplos de miedos que fueron infundidos por los padres. Esta mañana quiero virar el tema hacia cosas hermosas que nuestros padres inculcaron en nosotros y nos enseñaron e infundieron, que han durado hasta el día de hoy y que nos han marcado la vida de manera tan positiva, que lo queremos resaltar en esta mañana. ¿Qué detalles, verdad? ¿Qué fortalezas infundidas por los padres te sirven hasta hoy? Comunícate con nosotros, 787-993-9700, 787-993-9700. En esa línea, no sé si queramos romper el hielo o lo dejamos para el final nosotros, chicos. ¿Qué les parece? Mira, el cuadro está lleno. ¿Ya está lleno? Seguro que sí. Pues, vamos, sí. Mucho trabajo lindo ha hecho los papás. Parece que sí. 787-993-9700. En ruta, buen día. Dios te bendiga, buen día. Amén, adelante. Pues mira, una de las cosas más bonitas que mis padres, ¿verdad? Eso empezó antes de que yo le sirviera al Señor, era que llegaban en casa de alguien siempre con algo, con un detalle. Eso era un motivo como que de servirles a otros. Hoy en día, pues, ¿verdad? Ya que hoy le sirvo al Señor, pues entonces ya para mí eso es un regocijo, yo llegar en casa de alguien con un detalle, pero no es un detalle cualquiera, sino es servirle al prójimo en cualquier momento y en cualquier situación. Muy bien. Detalle que te enseñó esa gran lección, ¿no? Sí, de servir. Aprendido por tu papá, por ambos, por papá y por mamá. Pues mira, más pues, te voy a decir una cosa, aunque él no es mi padre, ¿verdad?, de sangre, es mi padre, ¿verdad?, de crianza, que me dio la vida y me dio el Señor, ¿verdad?, lo que el mundo le podría llamar padrastro, pero es mi viejo, fue mi papá quien me enseñó ese amor de llegar a Yauco, comprar una cuca, un galón de leche y llevárselo a sus padres. Eso. Muy bien, qué bonito. Tremendo. Sabes que cuando tú hiciste la pregunta rapidito para ir al cuadro, lo primero que se me vino a mí a la mente fue el servicio, precisamente porque mi mamá ayudaba a cuidar enfermos en la comunidad y los sábados yo me tenía que levantar y yo pudiera estar cansada, pero me tenía que levantar. Te levantas, niña, nena, te levanta. Vamos a barrer, vamos a mapear, a cocinar. Allí, que está enferma y... Así mismo, así que todo aquel que me ha enviado palabras de admiración por mi servicio, sepa usted que tengo una raíz sólida que fue mi mamá, y lo otro que nos enseñó fue a no hablar de nadie. Dice, usted guarda silencio, usted no tiene que hablar nada. Bueno, es una cosa que todavía eso me resuena, lo pienso cuando tengo que hablar algo y a veces me dicen, pero ¿por qué no dijiste? Es que no me enseñaron eso. Y son dos virtudes que todavía... mi mamá... que vino a decir que tú quemaste a Fernán y a mí, no le creemos. Eso es mentira. Eso es mentira porque yo no soy así. Okay. Mira, a veces... Fernán, no le creamos. No, está bien. Digo, al que nos dijo, no amor, sí. Al que nos dijo. Mira, si mi mamá me va a decir algo de Amaury, por ejemplo, me habla bien bajito, Amaury no está, y me dice, ven acá que te voy a decir algo. Amaury debe chequearse esa presión, pero ella lo toma como... Hasta eso ya lo piensa, porque siente que está hablando y entonces a mí me da algo risa. Indebido de su algo hijo, indebido. Que se chequee la presión. Hasta en eso. Así que tengo que decir, lo aprendí de ella. Demórame, vea que te voy a decir algo. Y yo, por primera vez, por primera vez mi mamá me va a decir algo. Buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Pues yo aprendí con mi papá la honestidad. Ser honrado. Mi papá era gerente de una cadena de supermercados grande, la única prácticamente en Puerto Rico, y los domingos cerraban. Así que él tenía que ir todos los domingos a abrir el negocio para dejar que los empleados de limpieza entraran. Yo tenía como 11 años, entré con él a un supermercado grandote, y me antojé de unos chicles. Valían 10 centavos. Él cogió el chicle, dejó una notita con un dime al lado de una caja para que cuando abrieran el lunes cobraran los 10 centavos de esa caja de chicle. Wow. Jamás eso ha marcado mi vida. Que uno no se puede ni una caja de chicle de 10 centavos, él era el gerente, nadie lo veía, él pudo coger eso como cualquier gente que pasa por allí. Exacto. Y eso ha marcado mi vida, la honestidad. Después él tuvo un negocio propio de supermercado y siempre confiaba en los empleados y nunca creía que nadie le estuviera robando ni haciendo trampa, porque
él creía que todo el mundo era como él, así que para nosotros eso fue me marcó, muy importante. Así que a mí, yo no me llevo 10 centavos de nadie, yo dejo. Yo doy servicio, porque eso me marcó. Dios les bendiga. Amén. Espectacular, qué lindo. Qué bien. Adelante, buen día. Cuéntanos. Buen día. Sí. Sí, de mi papá, quiero especificar que a Nueva Vida yo le agradezco muchas cosas porque llevo 18 años escuchándola desde que era bien joven, y Nueva Vida para mí ha sido una bendición, tanto así que cuando he tenido mis problemas en la iglesia los consejé a través de estos años. Ha sido ya, mi casa me la compré a través de esos anuncios que ustedes llevaban. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nueva Vida a través de estos 18 años de mi vida cristiana ha sido una bendición. Y de lo que están hablando del tema, pues ha sido mi mamá nos inculcó, nos enseñó el trabajo. Mi mamá pues nos crió solo y tenía 2 trabajos para así podernos mantener, y hoy a mí y a mi hermano, y hoy en día pues yo lo que he salido de hombre trabajador pues ha sido gracias a mi mamá que nos enseñó a que en la vida había que trabajar honestamente y para llevar lo mejor a nuestros hogares. Amén. Eso, bueno. Felicidades, qué bueno. Gracias por la parte que nos tocó a nosotros. Qué bueno. Hasta su casa compró por lo que nosotros anunciamos acá, las entrevistas que hacemos a los recursos. Qué bueno. Tremendo. Bonitamente impactado. Sí. Así es. Yes. Sí. Y su mamá lo marcó como un hombre trabajador. Así. Qué bueno. Adelante, buen día. Buenos días, Dios les bendiga mucho. Me parece que el tema hoy ronda por el servicio y es uno de los dones más hermosos. Mi mamá me marcó mucho con eso, al punto que en esta mañana y en este día le doy gracias al Señor porque soy misionera. O sea, siempre me enseñó a darle a todo el mundo sin importar quién fuera. Y me enseñó lo que era el camino misionero, y hasta hoy estoy súper enamorada, primeramente de mi Señor, y luego porque he seguido sus pasos. Mira para allá. Tu mamá preparó el camino para que el Espíritu Santo utilizara ese discipulado de servicio a los demás para que ella fuese misionera. Qué bien. Hermoso. Poderoso. Lindo. Tremendo legado. Adelante, buen día. Ahí se nos fue. O sea que 787-993-9700. Voy a hacer una historia. Sí. A ver. Tengo unas cuantas de papi y de mami, pero me acuerdo que una vez mami de vez en cuando me corregía, tú sabes, dándome por las piernitas, fuácata, me daba duro. Pero uno aprendía. Sí. Uno aprendía, eso era efectivo, eso estaba, era así, tú sabes, funcionaba muy bien. Pero un día me dio una pela que me dolió mucho. ¿Te dolió? Y sí, yo no sé qué fue lo que yo hice, yo no me acuerdo, pero yo hice algo y mami me dio una pela. Que fue que me la gané. Y entonces, de momento, ella me agarra por la manita un rato después, yo estaba llorando todavía. Y me trae a la sala de la casa y se sienta en el sofá y me abraza y me dice, perdóname. Wow. Y aquello, eso fue una lección para aquel niño. Sí. Porque era como, hiciste algo mal, te quise corregir, tal vez me excedí. Ajá, exacto. Eso nos pasa. Ajá. Perdóname, era la lección. Todas ¿no? esas cosas a la vez. Todas a la vez, pero sabes las que pudiste te amo. comprender. Pude entender todo. Ajá. Y fue una maravilla de lección para mí. Tremendo. Otra, papi, es que a papi yo, o sea, ¿cómo se dice? Él, por las noches, todo el mundo a dormir, y él, a leer la palabra, todavía es así, pero yo niño, bebé, o sea, yo recuerdo que él y yo despiertos y él leyendo la palabra, y luego de leer la palabra, un buen rato, te estoy hablando 1 o 2 horas de lectura intensa, arrodillado a orar. Y yo no entendía exactamente que, o sea, yo sabía que era bueno, pero es que es lo poderoso, lo que el modelaje tan poderoso, ¿no? Estoy en el tema, ¿verdad que sí? Sí, claro. Sí. Entonces yo decía, qué cosa más linda, esto es importante. Digo, yo como lo entendía. Claro. Y se quedó para el resto de mi vida. Wow. Una cosa bien especial. Yo sé que es la experiencia igual de cuánta gente, ¿no? 787-993. Marcado por papá y por mamá. Así mismo. 9700.
9700. Buenos días. Buenos días, estamos contigo. Sí, le habla Damaris Santiago desde Johnson City, Tennessee. Hola. Siempre los escucho desde acá y para mí, y los comparto también, los segmentos, son de gran bendición. Mi papá, aprendí mucho de mi mamá los detalles, eran bien detallistas. Y yo soy una persona que amo los detalles, a nivel de que, por ejemplo, un día un estudiante, yo trabajé muchos años en las escuelas, y un estudiante me regaló un repollo. Me llevó un repollo así sin completito, pero este estudiante era de África, y para mí ese detalle que él me dio marcó mi vida, y nunca me olvido de ese detalle de él. Y yo aprecio cualquier detalle de las personas, eso para mí es bien especial. Pero mi papá, antes de fallecer, mis padres ya están los dos fallecidos, mi papá antes de fallecer nos dio una gran lección desde su cama. Él no podía pararse, no podía mover ni un dedo. Él a veces estaba inconsciente, a veces podía hablar, a veces no. Me acuerdo que una vez, en sus últimos días de vida, ese día él podía hablar y nos mandó a mi hermana y a mí a hacer una olla grande de patitas de cerdo. Entonces, mi hermana y yo nos mirábamos y decíamos, pero si aquí nadie come patitas de cerdo, ¿para qué papi nos dice que hagamos eso? ¿Sabes? Tanta cantidad y patitas de cerdo, decíamos nosotros. Entonces, pues nada, nosotros, pero papi, ¿no quieres un pollo en el horno? No, quiero una olla bien grande con patitas de cerdo. Pues nos dijo cómo hacerlas, las hicimos y todo, y cuando terminamos de hacerlas, nos dijo también arroz y los complementos también para acompañarlo. Cuando terminamos de cocinar, nos pidió ver que le trajéramos un plato para confirmar que lo habíamos hecho. Y número 2, después que vio que habíamos hecho lo que nos dijo, ahora van a llamar a tal iglesia que están trabajando los hermanos para que vengan a almorzar. Porque no es cuestión de comer, es cuestión de servir. Yes. Y para nosotros eso fue como una bofeta, pero para mí a la misma vez fue un despertar. Y eso nunca se me olvida, que no es cuestión de comer, es cuestión de servir. Y de ahí en adelante, en los días que le faltaba, él nos mandaba a hacer diferentes menús y mandaba a buscar a diferentes hermanos de otras iglesias. Su esposa me comentó que se te quedó la tradición de su cama él mandaba donaciones de materiales de construcción a diferentes iglesias que estaban en proceso de reconstruir y de construcción, así que ese legado para mí es más importante, cambió mi forma de pensar. Qué bueno. Mira, te pregunto, disculpa que te interrumpa, ¿una olla de esas puede llegar de Tennessee aquí al estudio de Nueva Vida? De patitas. ¿Sabes que yo soy Damaris Santiago, yo voy a estar en Happy Bee celebrando 25 aniversario de Plata en junio. Yo estoy sumamente, en junio no en julio, estamos emocionados mis hijos y yo, y vamos a estar por allá con mis yernos también. Qué bueno. Y vamos a tener un ratito especial. Sí, oye, qué bien, allá, qué bien. Sí, mira qué chévere. Bueno, entonces allá yo te voy a permitir que tú hagas un despliegue de ese talento. Sí. Dios te bendiga, gracias por estar acá. Un abrazo. Abrazo. Bueno, bendiciones a todos, gracias. Bendiciones. Bye. Adelante, buen día. Hola, sí, buen día, que el Señor les bendiga. Amén. Cuéntanos. Amén. De lo que están conversando, ¿verdad? Yo tengo ese gran legado de mis papás. Una de las cosas, mi papá siempre fue detallista, le regalaba a mi mamá flores, siempre le estaba regalando en cualquier ocasión, no importa, ¿verdad? No tenía que hacer una ocasión especial. Yo lo hago con mi esposa hace 15 años, esporádicamente, ¿verdad? Le regalo y pues le llevo esos detalles. Y otras cosas que también aprendí de mis padres, mi padre me decía, mire, si usted pide prestado, usted pague. Sí. Y usted nunca toma lo que no es suyo.
Lo que no es suyo, usted no lo tome, y si usted pide prestado, usted pague. Y todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor, en su trabajo, en lo que haga. Y así lo aprendimos, gracias a Dios, y hemos sido bendecidos, y para la gloria del Señor, ¿verdad? Este ministerio evangelizando, y hemos sido trabajando, y a ellos le debemos eso. Mis hermanos y yo le debemos eso a ellos, porque es fundamentado, y a veces uno quería un detalle, un juguete o un Nintendo. En aquella ocasión tengo una anécdota que quería un Nintendo, y mi papá me dijo: ni tengo, ni tendrá, ni te compraré. Usted va a trabajar y usted va a guardar su dinerito para que usted pueda tener, ¿verdad?, sus detallitos y eso. Sus compañeros tienen porque sus papás pueden, y nosotros pues tenemos, no somos pobres, tenemos lo necesario. Pues si usted quiere alguna tenis, si usted quiere alguna de usted, y así hacíamos. Dábamos carros, éramos bagger en el supermercado, allá donde vivíamos, y así pues gracias al Señor y gracias a esa enseñanza, pues hasta hoy podemos decir a Benecer, hasta que Jehová nos ha sostenido, y esa enseñanza nos mantiene de pie. Qué bueno. Amén, qué bonito, man. Gracias, papá, por estar acá en ruta. Me dio una orejita para cuando Fernán me pida algo. Ni tengo, ni tuve, ni tengo. ¿Qué un Nintendo? Nintendo lo que estás diciendo. Ni entiendo lo que estás diciendo. Buen día. Buen día, hola. Buenos días. Buenos días. Yo aprendí de mi mamá cuando yo tenía 8 años y vivía en el campo, como dice Moraima. Moraima sabe de todo eso. Y en la quebrada me mandaba a lavarle los pañitos a las mujeres que tenían bebés. Y ahí fue que yo aprendí al servicio, y ahora me siento un poco impotente y me da como tristeza, pero pues ya está. Pero diste, mi amor, diste. Exacto. Tú sabes que hay momentos en la vida donde las circunstancias no nos permiten seguir haciendo cosas que hacíamos antes, pero uno debe recordar ese tiempo que sí lo hizo. Y mira, hacerlo de otra manera. Quizás puedes enviar un mensajito. Eso es servicio también. Sí, claro que sí. Sí. Una más por acá, adelante, buen día. Sí, buenos días. Sí, yo tengo que recordarle a mi mamá, pues cuando ella estaba en vida, ella se ha morido muy joven de cáncer, pero nosotros somos 7 hermanos, y entonces siempre estábamos medios rebeldes, aunque fuimos criados en el Evangelio, pero nos pusimos medio rebeldes. Y yo me acuerdo bien que las palabras que a mí me aterraba y que yo me escondía, y que yo escuchaba, cuando yo veía que ella se montaba en tribuna, yo me iba para no escuchar esas palabras cuando ella decía: voy a orar al Señor para que los salve y se lo lleve, porque prefiero saber que se los llevo salvo a que se me pierdan. Y esas palabras a mí me marcaron de una manera tan especial que con ese temor me levanté en el Señor. Hoy en día pues mis hermanos son pastores, líderes, y sí, esas palabras siempre nos marcaron a nosotros, porque nos ayudaron a levantarnos en el temor del Señor para no escuchar esas palabras de ella, porque era una mujer de oración y le temíamos cuando decía esas palabras. Qué bueno. Y entonces otra cosa que siempre nos decía, cuando nosotros reprochaban: pero si este hace esto en la iglesia, porque está en la iglesia, pues ella decía algo que me marcó también, que ella decía: no todo el que está en la iglesia, no todo el que está, no todo el que está en Puerto Rico es puertorriqueño, ¿verdad? Pues así son las iglesias, no todos los que están en la iglesia son cristianos. Y fueron palabras que al sol de hoy nunca he olvidado. Wow. Dios les bendiga. La sabiduría de mamá. Sí, señor. Corriendo a todo lo que da. Una más, una ñapita. Bueno, continuamos en ruta, buen día. Hola. La próxima. Hola, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Yo le quiero contar una experiencia de chiquito. Ya tengo 58, ya ha llovido mucho. Pero mi mamá siempre nos crió en el Evangelio, y cuando íbamos camino a la iglesia, ella me daba 5 centavos para la ofrenda, y teníamos que pasar por frente de una tienda donde vendían dulces, y yo, niño, que lo que me daban chavo y lo que quería para la tienda, para dulce. Seguro. Y después que llegaba ahí, llegaba llorando todos los domingos a la iglesia porque yo quería mis dulces. Pero cuando llegaba el momento de dar la ofrenda, yo todavía estaba llorando porque no me dejaron comprar los dulces. Entonces, yo quería ya salir del vellón, déjame salir de esto. Entonces ya no me dejaba levantar,
hasta que yo dejara de llorar. Y yo no entendía. Yo decía, ¿pero qué pasa ahora? Y después de un rato que ella me veía, que ya se me había olvidado el llanto, lo del vellón, lo de los dulces, me decía, ahora vas y echa la ofrenda. Oh. Luego lo entendí. A Dios se le da con gozo y alegría. No se le da con llanto ni con tristeza. Mira eso. Y eso me marcó mi vida para siempre. Yo hoy día le sirvo al Señor y cuando me toca dar mis diezmos, mis ofrendas, trabajar para la iglesia, es un gozo. Lo veo como una bendición que Dios me da poderle servir. Wow. Y gracias a mi mamá, pues, aprendí eso, que a Dios se le da con gozo en el corazón. Nunca me dejó dar ni siquiera un centavo, un millón, mientras yo estaba llorando. Mira, y me imagino que los dulces nunca te han faltado. No me ha faltado nada, gracias a Dios. Eso es. Qué bueno. Muy bien. Cosas como ella asociaba, aunque no estés llorando por la ofrenda que vas a dar, llorando no se pasa al frente a dar una ofrenda, es con gozo y agradecimiento. Las grandes lecciones de los viejos, sí, que nos marcan para toda la vida. Así mismo es. Total, absolutamente. Los bendecimos y los que ya no los tienen, un abrazo solidario, ¿verdad? Porque perder a uno de los padres duele mucho. Sí es. Bueno, hoy puede ser un gran día. Por ahí viene el pastor Alex de Castro, el tenor de la salsa, en breve en este lunes de Semana Santa. Estamos en vivo contigo. 10